Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este Zoom. Es el segundo en cuanto a experiencias en pediatría en la atención de niños que presentan COVID. Vamos a tener como disertante al doctor Anthony Soriano Arandes, que es pediatra, epidemiólogo, integrante de la Unidad de Infectología Pediátrica y de Inmunodeficiencias del Centro Internacional de Salud y Enfermedades Transmisibles del Hospital Valdebrón en España. Como coordinadores voy a estar yo soy Gabriela Encín, soy pediatra, infectóloga, epidemióloga, secretaria del Comité Nacional de Infectología de SAP, jefa del Servicio de Infectología del Hospital de Niños Vilela de Rosario. Y me acompaña el doctor Gustavo Lazarte, pediatra infectólogo, integrante del Comité Nacional de Infectología de SAP y perteneciente al Servicio de Infectología del Hospital de Niños Vilela de Rosario. Así que es un placer compartir con amigos este Zoom. Quería comentarles que la gente que no pudo entrar en el Zoom, a veces por capacidad, va a estar esta transmisión en vivo en Facebook, y que después de que Anthony termine su disertación, hay una encuesta a la cual van a poder contestar, y que es muy útil siempre para evaluar estas reuniones. Posteriormente a la disertación del doctor Soriano, ustedes van a poder tener tiempo para hacer todas las preguntas que necesiten. Las vamos a ir agrupando y las vamos a ir contestando. Yo voy a hacer una breve introducción de lo que está sucediendo con el COVID-19 en el mundo. Esta placa es del 18 de mayo. Como vemos, en la placa prácticamente todos los continentes están afectados, y si bien Europa está pasando la peor parte de esta pandemia, si vemos en anaranjado, somos América, o sea, la estamos transcurriendo, y en muchos países se está transcurriendo el pico de la misma. Acá vemos en este mapa la distribución geográfica de los diferentes casos de COVID, donde vemos los círculos más amplios y las zonas que han tenido esta pandemia, que la han transcurrido o la están transcurriendo, y también vemos en América los círculos más grandes en cuanto a los números de casos, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Esto es lo que está ocurriendo en las Américas. Estos son los casos acumulados, cerca de 2.166.000 casos, con 128.649 muertes, y como decíamos, una gran densidad en lo que es Estados Unidos y Brasil. Estos son los datos del 19 de mayo de nuestro país, en donde vemos, son datos del Ministerio de Salud de la Nación, donde vemos que 22 provincias son afectadas. De las 24 provincias de nuestro país, no está afectada la provincia de Catamarca y de Formosa, y vemos que en los datos de hoy ya sabemos que pasamos los 400 fallecidos y alrededor de 9.000 casos confirmados. Las provincias más afectadas son sin duda las que mayor población tienen, y encontramos en primer lugar Cava, provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Neuquén como las principales provincias afectadas. Acá podemos ver con los círculos rojos la cantidad de casos confirmados, como afecta principalmente el centro de nuestro país y el norte, y acá están los mapas de los casos confirmados por 100.000 habitantes. En cuanto a la población pediátrica, que es a lo que nosotros nos vamos a dedicar hoy, podemos ver cómo la cantidad, de acuerdo al grupo etario, de 0 a 9 años, alrededor de 482 niños afectados, y de 10 a 19 años, 521 niños afectados. O sea que la tasa de 0 a 9 años de 6,4 por 100.000, y de 10 a 19 años de 7,4 por 100.000.
O sea, son tasas que también compartimos con otros países de Latinoamérica a nivel de la población infantil, que en el mundo oscilan entre 1 y 6 por 100.000. En cuanto a la tasa de letalidad, tanto del grupo de 0 a 9 años como el de 10 a 19 años, tenemos 0% de letalidad por esta infección. Acá tenemos una curva de casos confirmados y en este borde rojo están los fallecidos. Tenemos 8.796, hoy, como decíamos, ya estamos cerca de los 9.000 y alrededor de 400 fallecidos, con una distribución bastante uniforme entre hombres y mujeres, y acá tenemos fallecidos de acuerdo al grupo etario y sexo. Y esta placa demuestra cómo se fueron incorporando en el país diferentes laboratorios para realizar los testeos a medida que fuimos transcurriendo la pandemia, contando actualmente con cerca de 300 laboratorios para poder testear. Los niños afectados menores de 15 años en Argentina tienen la distribución en las provincias, podemos decir, más pobladas, pero abarca principalmente el centro y el norte. Se considera que alrededor del 50% de los casos pediátricos tenían un contacto cercano, sobre todo familiar, como sus padres, como el origen primario de la infección. Y en cuanto a la sintomatología, nosotros tuvimos en primer lugar la fiebre, en segundo lugar tos, odinofagia, malestar general, cefalea, pero siempre también referimos que este gráfico de datos, estas barras, tenían como criterio de inclusión la fiebre, y como dice bien acá el gráfico, se excluyeron los casos sin síntomas o sin fiebre. La presentación clínica de los niños en pediatría, un 75% se presentaron con síntomas leves, 22,1% con síntomas moderados, o sea, tenían o taquipnea, tiraje, o se presentaban con una neumonía, y solamente hubo 3 pacientes con cuadros graves, que fue una niña de 12 años con un diagnóstico presuntivo de meningoencefalitis, un varón de 2 años con diarrea, odinofagia, fiebre y un episodio de convulsiones que requirió internación, y una niña de 6 años que tenía una enfermedad neurológica crónica y se presentó con tos, odinofagia, fiebre y un episodio convulsivo. O sea, 75% fueron casos leves, 22% moderados, y un muy pequeño porcentaje en ese momento eran casos graves. Esa es la definición de caso que recibimos anoche, en donde tenemos una definición pediátrica que todavía no se actualizó, y esta es la definición en general que suministra el Ministerio de Salud de la Nación, en donde se tiene como definición de casos sospechosos fiebre 37,5 o más, y uno de los siguientes síntomas, como tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia y disgeusia, y en los últimos 14 días hayan tenido viaje en el exterior, que en realidad en nuestro país actualmente son personas repatriadas porque está cerrada la frontera, o bien tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local, ya sea en forma comunitaria o por conglomerados. Como un criterio número 2, todo residente o personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, personal esencial, o bien habitantes de barrios populares y pueblos originarios, que presente 2 o más de los siguientes síntomas. O sea, se sensibilizó esta definición porque ya no requiere que siempre esté la fiebre, tiene que estar 2 o más, puede estar la fiebre o no, de 37,5, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o disgeusia. Como criterio 3, toda persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado ante la presencia de uno o más de los siguientes síntomas, que son los que mencionamos. Como criterio 4, todo paciente que presente anosmia, disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas. Y como criterio 5, jurisdicciones definidas con transmisión local, donde todo paciente con diagnóstico clínico y radiográfico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico, o bien jurisdicciones definidas sin transmisión local que tengan una infección respiratoria aguda grave.
también está muy sensibilizada para el personal de salud, y acá tenemos las provincias con sus ciudades que tienen transmisión de tipo comunitario. Bueno, nos estamos acercando a esta nueva normalidad, como dicen muchos autores. Nos parece raro ver un niño jugando al fútbol con barbijo, pero quizás vamos a tener que aprender mucho de todo esto que nos toca como una nueva normalidad. Y lo que vamos a tratar de ver es qué rol tienen los niños en la pandemia, por qué tienen menos síntomas o son asintomáticos, por qué solo hisopar a los niños más graves, son los niños los más afectados emocionalmente. Y bueno, también podemos charlar un poquito, cómo hay algunos países que pueden ir abriendo las escuelas. Le doy paso a Anthony para su presentación y bueno, nos encontramos en las preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la presentación, por la oportunidad que me dais para explicar nuestra experiencia aquí en Barcelona sobre COVID en pacientes pediátricos. Voy a compartir pantalla. Bien. Para quien no me conozca, bueno, Gabriela ya me presentó, soy pediatra, trabajo en la unidad de infectología e inmunociencias pediátricas del Hospital Vallebrón. Es un hospital con una capacidad es un hospital materno-infantil y un hospital general. Es uno de los 2 hospitales de referencia infantil en la ciudad de Barcelona, que tiene aproximadamente más de 1,5 millones de habitantes. Y nosotros abarcamos también, somos referentes a todo lo que es la zona norte de Cataluña, que agrupa pues, más de 7 millones de habitantes. En cuanto al índice que voy a desarrollar en esta disertación, va a ser, primero voy a comentar lo que es propiamente el virus, la biología y su patogénesis, las manifestaciones clínicas de COVID en pediatría, comparándolas con adultos. Como comentaba Gabriela, hay unas diferencias claramente marcadas en todas las publicaciones que ya salieron de China y de otros países afectados. Hablaré también del diagnóstico de la carga viral y qué supone esa carga viral para la sensibilidad de la PCR para SARS-CoV-2. Haré una revisión de los casos pediátricos que hemos atendido en nuestro centro. Detallaré con imagen esos pacientes para ilustrar mejor cada caso. Y hablaré del tratamiento utilizado en nuestra serie y un poco la expectativa que tenemos ahora en el futuro próximo. Y finalmente, una de las preguntas que lanzaba Gabriela en relación a la hipótesis de por qué los niños están menos afectados o por qué tienen una sintomatología menor, pues lanzaré 3 posibles hipótesis que pueden explicar en parte y que alguna ya se empieza a demostrar el por qué la menor afectación de los niños, una afectación menos grave que en los adultos. Esta imagen ilustra muy bien lo que es y describe gráficamente lo que ha sido la epidemia de la pandemia de COVID. Empezó en el continente asiático, en China, y se desplazó al cabo de unas semanas ya a Europa, donde impactó primeramente en Italia y luego afectó principalmente a España y posteriormente al resto de países europeos, acabando ahora con ustedes en las Américas. Esta es una tabla donde se intenta escribir, es una tabla con todos los países europeos e incluí a Argentina en esa tabla para que vean su posición respecto a los países europeos que están sufriendo la pandemia y les explicaré un poco con detalle lo que significa esta tabla. Esta tabla aquí se reporta en la primera columna el número de casos acumulados hasta el momento actual. En España llevamos más de 232.000 casos ya reportados, confirmados, que supone una tasa de ataque de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes y una letalidad de más de 27.000 muertes en este periodo de tiempo.
que representa cerca de 60 muertes por cada 100.000 habitantes. En esta columna que marco en este momento pueden ver los casos activos reportados en los últimos 14 días, son más de 10.000. ¿Por qué marcamos 14 días? Porque se entiende que es el periodo de incubación de la infección y que representan casos que pueden poner en riesgo a la comunidad y pueden realmente contagiar y expandir la pandemia en ese momento. Esta cifra de aquí, que ven aquí, que es el ROS7, marca lo que es un índice que relaciona los casos activos en los últimos 14 días. Esa tasa que estamos hablando de 23 casos por cada 100.000 habitantes, que marco aquí, en relación a los casos que se han reportado en ese día actual. Ese ROS7 vendría a ser un número reproductivo básico, un R0 aproximadamente, pero mucho más ajustado a la realidad. Y si ese número es mayor a 1, querrá decir que probablemente no estamos controlando bien la infección, la pandemia se está extendiendo y tenemos que esperar muchos más casos en los próximos días. Si ese número, ese índice es menor a 1, querrá decir que estamos entrando en una fase de control de la pandemia y probablemente en los próximos días podremos mitigar o paliar un poco las medidas de confinamiento y de restricción de movilidad. Este valor de aquí que ven en esa columna es el Effective Potential Growth, que nos marca, es la multiplicación del ROS7 de ese parámetro, de ese número, de ese índice, con los casos activos reportados en los últimos 14 días. ¿Qué nos indica ese índice, ese Effective Potential Growth? Nos indica que si estamos por debajo de 30 casos por cada 100.000 habitantes, en España estamos en estos momentos en 14 casos, querrá decir que la epidemia probablemente se podrá manejar con una relajación de las medidas de control y estaremos logrando el final del brote epidémico. Como ven aquí, Argentina, como comentaba Gabriela, están cerca de los 9.000 casos actualmente, con las 393 muertes, fallecimientos por esta infección, y ven que el número reproductivo, ese ROS7 que comentaba, no es inferior a 1, es decir, están ustedes todavía en una fase expansiva de la infección, pero en cambio la columna del Effective Potential Growth es inferior a 30 casos por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que con medidas de control podría ser ya suficiente un control de la pandemia. En este gráfico se ilustra mejor la relación en abscisas de los casos activos por cada 100.000 habitantes de los últimos 14 días. En el eje de ordenadas pueden ver lo que sería para ese índice que les comenté antes del ROS7. Pueden ver el área en verde sería un área donde digamos que hay un riesgo muy bajo para el descontrol del brote de la pandemia. En área amarilla estaríamos entrando en una zona de riesgo superior y en un área roja, como marco aquí, estaríamos ya entrando en una fase de descontrol y donde serían necesarias medidas de confinamiento muy estrictas. Como ven, España, les marco aquí en el ángulo superior derecho, pasamos por todo este camino y ahora estamos retornando a valores inferiores a 50 casos activos por cada 100.000 habitantes con un índice de ROS7 inferior a 1, con lo cual estamos en una situación mucho mejor que sin duda que hace unas semanas a principios de mayo, por ejemplo. En cambio, Brasil, pueden ver aquí en el ángulo inferior derecho cómo su tendencia está entrando ya en un riesgo elevado, está entrando en un área roja de una expansión de la epidemia con un descontrol importante. Bien, quería hacer este preámbulo para centrarme ya a partir de ahora en lo que sería el virus y compararlo inicialmente con el virus de la gripe y el SARS originario del 2003, el SARS-CoV-1, y el MERS, que ha afectado principalmente a países de Oriente Medio.
¿Qué nos diferencia el SARS-CoV-2 del resto de virus? Principalmente que su número reproductivo básico, el R0, es superior, dobla en magnitud al del virus de la gripe. Incluso hay publicaciones que hablan de un número reproductivo básico de SARS-CoV-2 cercano a 5. Es muy parecido al que ocurrió en el 2003 en el brote del sudeste asiático, pero muy superior a lo que representan tanto el virus de la gripe como el MERS del Oriente Medio. Un dato importante es el Case Fatality Rate, que en el caso del virus que nos ocupa es una tasa de letalidad muy elevada comparada a la de la gripe, no tan elevada como el SARS-CoV-1 o el MERS, que llegó a ser de 30%. Y lo que un poco nos desconfigura la relación con otros virus anteriores es que el periodo de incubación del causante de la COVID-19 es un periodo de incubación mucho más largo que no el de sus colegas como el virus de la gripe o el SARS-CoV-1 o el MERS. Tiene además una tasa de ataque comunitario muy parecida a la de SARS-CoV-1, con lo cual tiene un potencial expansivo muy elevado, tiene una tasa de mortalidad no desdeñable y encima tenemos un periodo de incubación mucho mayor que no el resto de virus respiratorios. ¿Cuál es un poco la familia, cuál es la familia de los coronavirus? Bueno, tenemos 4 géneros, el género alfa, el beta, el delta y el gamma. Sabemos que los murciélagos y los roedores son reservorio de la mayoría de los alfa y beta coronavirus y hasta el momento tenemos descritas 6 especies que han causado algún tipo de enfermedad en la especie humana. Sabíamos ya de nuestra experiencia como pediatras que habían 2 alfa coronavirus, el 229 y el NL63, que daban pues algún caso en periodos estacionales acompañando pues, al VRS y al virus de la gripe. Y también sabíamos que en la familia de los beta coronavirus, en el género de los beta coronavirus, teníamos el OC43 y el HKV1, perdón, que corresponderían al linaje A, y el linaje B sería el que comenté del sudeste asiático en el 2003, el primer SARS-CoV que pudimos describir, con una tasa de mortalidad del 10%, y el MERS, que correspondería a un linaje C del beta coronavirus. Esta sería la morfología del virus. Me voy a centrar principalmente en la proteína espicular, en la proteína S, que es la que facilitará que el virus se una al receptor del enzima conversor de la angiotensina en el neumocito tipo 2, y es el que nos permitirá la entrada del virus, del material vírico en la célula alveolar, y como consecuencia implicará la replicación viral y la expansión de la infección a otros ámbitos. Se trata de un virus RNA no segmentado. Aquí en el margen inferior pueden ver la distribución del genoma viral con más de 29.000 pares de bases y los tramos donde se codifican las diferentes proteínas capsulares del virus. Como comentaba, el virus se une a través del receptor del enzima conversor de la angiotensina 2, se introduce en la célula alveolar tipo 2, también en epitelios intestinales y en el endotelio vascular. Sabemos que el virus está mutando, lo que puede complicar todavía más las cosas en un futuro próximo, y todos estos factores determinarán un poco lo que pasará en un futuro, aunque en el momento actual es muy difícil predecir si esa virulencia podrá mutar de alguna manera. Lo que sabemos es que el mapeo filogenético de las cepas que se han descrito hasta ahora nos da una variabilidad muy grande del virus.
podemos ver las diferentes cepas aisladas y su relación con la cepa originaria de China. Y podemos ver que el virus ya, de hecho hoy había una noticia ya que en el norte de China se podía haber detectado un nuevo rebrote con una cepa mucho más virulenta. En cuanto a la patogénesis, tenemos tres factores clave para los cuales el virus genera ese daño tan importante. Uno sería la insuficiencia respiratoria hipoxémica, en la cual el virus directamente genera un efecto citopático en el neumocito tipo 2, una lesión directa del virus, y no se trata de una respuesta puramente inflamatoria, sino que es una lesión, es una afectación citopática de la célula alveolar. Se produce en autopsia se ha visto que hay una neumonitis linfocítica, una neumonía con una fibrosis aguda y un daño alveolar difuso. Secundariamente a la infección se produce lo que se llama una tormenta de citoquinas en la cual a nosotros nos recuerda, a los pediatras, pues, tiene una similitud al síndrome hemofagocítico y al síndrome de activación macrofágica, pero parece que puede tratarse de una entidad diferente. Se han visto en estas fases de la infección elevaciones de la PCR, de la ferritina, que se asocian sin ninguna duda con mayor gravedad y mortalidad de la enfermedad. En algunos casos se llega a observar también lo que sería una situación de coagulación intravascular diseminada que comporta un estado de hipercoagulabilidad que acaba generando lesiones a distancia y lesiones trombóticas, trombosis pulmonares y trombosis también de pequeños vasos en extremidades tanto inferiores como superiores. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, la diferencia de algunos marcadores como la troponina, la PCR y la interleuquina 6 entre casos graves y casos leves, como estos marcadores son claramente superiores debido a este fenómeno de tormenta de citoquinas. Este sería un poco el algoritmo de la patogénesis de la infección por SARS-CoV-2 a partir de un contacto que también se ha escrito fecal oral a través de aerosoles y a través de gotas respiratorias. El virus puede llegar al tracto respiratorio superior, afectando la faringe y la fosa nasal. Va descendiendo, afectando el tracto respiratorio inferior. Aquí la infección podría acabar, pero en algunos casos hay una hiperactivación, una disfunción de la respuesta inmune, una disfunción del sistema renina-angiotensina que comporta lo que comentábamos antes, la tormenta de citoquinas, y puede acabar desarrollando el síndrome respiratorio del distrés respiratorio del adulto y finalmente la muerte del paciente infectado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de COVID en pediatría? Bien, Gabriela ya lo apuntó, la mayoría de niños permanecen asintomáticos o muchos de ellos pueden tener síntomas prácticamente subclínicos. De hecho, hay pocos estudios de seroprevalencia en la actualidad. Los datos de población pediátrica más detallados de China mostraron que, por ejemplo, el 13% de los casos confirmados no tenían síntomas, y teniendo en cuenta, combinando los casos confirmados y sospechosos, 1 de cada 3 niños de 6 a 10 años eran asintomáticos completamente. Otros datos hablan recogidos de servicios de urgencia en Italia, hallaron que 1 de cada 5 niños con esta infección eran también asintomáticos, con lo cual podemos suponer que en niños la infección va a ser más leve. Las características comunes más habituales son la tos y la fiebre, y digamos, la afectación del tracto respiratorio superior también es relativamente común, afectando hasta un 40% de los pacientes. No es raro que los niños también tengan afectación gastrointestinal, alrededor del 10% de los casos, y se han reportado también lesiones cutáneas. Nosotros hemos visto en el hospital, y algunas de las imágenes que pasaré a continuación son imágenes recogidas de algunos de nuestros pacientes. El problema es que
algunos de ellos no son confirmados porque la PCR en el momento de la pandemia se reservaba del primer, digamos, de la primera oleada de casos, se reservaba principalmente para pacientes que requerían ingreso, con lo cual algunos de ellos no llegaron a confirmarse. Pero todos ellos tienen digamos, como imagen común una serie de lesiones que podrían corresponder a esos fenómenos trombóticos, a esos fenómenos inflamatorios secundarios a la infección. Estas serían unas primeras imágenes de manifestaciones cutáneas, como pueden ver, que son como recuerdan a los sabañones, a las lesiones por frío, sobre todo afectando a dedos de manos y dedos de pies. Otras manifestaciones cutáneas que también se han descrito son erupciones vesiculares, como pueden ver aquí, en esta imagen, o también erupciones urticariformes, que, bueno, si nos ponen esta imagen y estamos en un país, quizá Argentina en esos momentos no, pero ustedes han tenido dengue, han tenido otras infecciones como chikungunya o como Zika, podrían recordarnos perfectamente a ese tipo de exantemas. Este es un atlas donde ha participado alguno de nuestros colegas dermatólogos, que fue publicado el 19 de abril de este año en el British Journal of Dermatology, donde pueden ver recogidas todas las lesiones dermatológicas probablemente asociadas a la infección por coronavirus. Incluso se han descrito fenómenos trombóticos o fenómenos petequiales como en esta imagen. Bien, dejando de lado las lesiones cutáneas, ¿qué nos ha suscitado más interés en relación a COVID y pediatría en los últimos días, en las últimas semanas? Pues el síndrome de Kawasaki-like, que bueno, surgió a partir de un artículo publicado en el Lancet el 6 de mayo, donde unos colegas pediatras del Hospital Evelina de Londres publicaron esta serie de 8 casos, la mayoría de origen africano, con ascendencia caribeña, algunos de ellos, de los cuales estos 8 casos no tenían síntomas respiratorios, la mayoría de ellos, pero desarrollaron un cuadro sistémico grave con afectación cardíaca en algunos casos. Ninguno fue positivo para la PCR al ingreso, solo 2 fueron positivos después, pero les llamó la atención a los compañeros pediatras del Evelina porque fue un brote que ocurrió, que aconteció en muy pocos días y que, en el cual detectaron una elevación marcada tanto de la PCR como de la procalcitonina, como de la ferritina y como los dedímeros. Este artículo viene acompañado de otro publicado en el Lancet hace escasamente una semana y media, donde este artículo compara 2 grupos, uno que bueno, con casos de Kawasaki antes de la pandemia y otro durante el pico epidémico de COVID en Italia, y diferencia estos 2 grupos porque este grupo de casos más graves en este momento de la pandemia en Italia correspondía a niños mayores con mayor afectación cardíaca y con características propias del síndrome de activación macrofágica. Si se fijan aquí en esta curva, comparando los casos que tuvieron en Italia desde 1 de febrero del 2020, marcados en estrellita serían los casos de Kawasaki-like que empezaron a aparecer prácticamente un mes y medio después del primer, digamos, del brote epidémico inicial del coronavirus en Italia. Con lo cual se empiezan a postular algunas hipótesis que plantean que una respuesta adaptativa inmune pues, incorrecta o exagerada podría ser uno de los factores que expliquen esa presencia de casos Kawasaki-like en estos momentos de la epidemia en Italia. Bueno, finalmente se pusieron a trabajar diferentes grupos para intentar limitar o intentar definir el caso de Kawasaki-like asociado a COVID.
primero fueron los ingleses a través del Royal College of Pediatricians, que bueno, lanzó a la comunidad científica un criterio de niños que tenían fiebre persistente, con parámetros contractantes de fase aguda importantes y con evidencia de disfunción de alguno de los órganos. Excluían todos ellos alguna otra causa microbiana y si bien contemplaban que algunos de ellos podían tener PCR negativa, bueno, la PCR positiva pues nos iba más a favor de asociar este síndrome a la infección por coronavirus. Al cabo de pocos días, esta publicación es exactamente del viernes pasado, la OMS lanzó otra definición de caso donde limitaba la fiebre ya a un tiempo de más de 3 días de evolución con 2 de los siguientes criterios: una erupción cutánea o una conjuntivitis bilateral, la típica del Kawasaki, una hipotensión o shock y características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o otras anomalías coronarias. Y cómo cómo evaluaban esa disfunción miocárdica, pues a través de hallazgos en ecocardiografía o a través de una elevación de la troponina o del factor natriurético del cerebral. También la evidencia de coagulopatía y problemas intestinales agudos. Solo tenían que cumplir 2 de estos criterios que marco aquí, más marcadores de elevación elevados de inflamación, como la velocidad de sedimentación globular o la PCR o la procalcitonina, descartando cualquier otra causa microbiana de inflamación y con evidencia o probable contacto con pacientes COVID. Finalmente, el CDC, justo hace 2 días, el lunes-martes de esta semana, lanzó su criterio de definición de caso, muy parecido a los anteriores, y para ilustrarlo les pongo esta tabla que compara la definición de caso de cada uno de las instituciones. En esta columna pueden ver la definición de caso del Royal College of Pediatricians de Inglaterra, de Gran Bretaña. Aquí en la columna en medio la definición de la OMS y aquí la definición del CDC de Estados Unidos, y pueden ver que hay algunas diferencias, sobre todo en lo que supone la inclusión de algunos parámetros de respuesta aguda. Como es de esperar, la OMS tiene una latitud de criterios mucho más amplia, a diferencia de lo que sería el criterio en el Reino Unido o en el CDC. También no se ponen tampoco de acuerdo en cuanto a si la PCR tiene que ser positiva o en todos los casos o no. Aquí hablan que sí, que alguna de estas pruebas, tanto la PCR como la serología, como el test antigénico, deberían ser positivos, o al menos en el criterio de la OMS haber un contacto con pacientes de COVID-19. Bien, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para la COVID-19? Pues tenemos la técnica de PCR, como ya comenté anteriormente, con una amplificación del RNA, con una amplificación que nos permite obtener copias de fragmentos a partir de esa muestra. También tenemos técnicas de serología rápida que son menos sensibles y que pueden dar pues una falsa sensación de seguridad que falta testar a nivel más general. Y tenemos el ELISA, que podría ser una técnica para desarrollar estudios de seroprevalencia. La PCR es una PCR que utiliza el enzima transcriptor de la polimerasa para el gen E y para el gen RDRP del coronavirus. Se recomienda inicialmente testar para el gen E y realizar un test confirmatorio a través del primer para el gen RDRP. Aquí pueden ver la secuencia de los diferentes genes que pueden utilizarse como primers para la PCR para esta infección.
¿Cuál es la utilidad de la PCR? Pues la utilidad de la PCR, ¿cuál es esa sensibilidad que nos gustaría que fuese el 100%, pero que depende mucho del tipo de muestra? En este estudio recogido en el JAMA, publicado recientemente, a partir de más de 1000 muestras de 205 pacientes con COVID-19, incluyendo también algunos pacientes pediátricos con un rango de 5 a 67 años, la mayoría de sexo masculino, y la mayoría con fiebre, tos y astenia. 19 de ellos, 1 de cada 5, fueron considerados graves y el lavado broncoalveolar fue la técnica o la muestra más sensible para el rendimiento de la PCR. Mucho más que, por ejemplo, el sputo con un 72% de sensibilidad y que el frotis nasofaringeo con un 63%. Mucho más allá del frotis faringio o de la detección en heces, que no llegaba al 30%. ¿Cuál es el curso de la carga viral a lo largo del periodo de infección, del periodo de sintomatología de los pacientes? En este artículo publicado en el Lancet, a partir de 82 pacientes con COVID-19, se pudo ver que las cargas virales tenían un pico máximo a los 5 o 6 días después de la infección y que este pico era superior en el esputo que no en el frotis faringio. El patrón de carga viral es distinto al observado en el SARS-CoV-1, porque en esa infección del 2003 el pico se observaba principalmente a los 10 días de inicio de los síntomas. Compararon diferentes muestras respiratorias en 80 pacientes y vieron que la carga viral era muy superior en el esputo que en el frotis faringio o el frotis nasal, como se puede ver en esta gráfica de aquí. ¿Y qué otra evidencia podemos tener? Pues que si la carga viral va relacionada digamos, con la gravedad de la infección. En este artículo publicado en el Lancet Infectious Disease, con 76 pacientes de COVID-19, a partir de muestras de frotis faringio, todas ellas, vieron que compararon 30 casos graves con 46 leves y pudieron ver que una diferencia significativa entre digamos, la diferencia de los ciclos amplificadores de la muestra con los ciclos de referencia entre los casos graves y los casos leves. Esta diferencia les sirvió tanto en el primer periodo de la infección, cuando la infección en los primeros 6 días después del inicio de síntomas, como posteriormente a la semana y más allá de la semana de la presentación de síntomas. Y similar a lo que pasó en SARS-CoV-1 en 2002-2003, parece que los pacientes más graves podrían tener mayor carga viral y mayor tiempo de descripción que los casos leves. Una cosa que hemos visto, que hemos registrado en Barcelona y en otros centros y en otros países, es que hay una tasa de falsos negativos, sobre todo en los primeros días tras el inicio de síntomas. Esto es un dato que, para tener en cuenta y para no olvidar, y si hay sospecha clínica, insistir en la repetición del hisopado y de la recogida de nuevas muestras. Digamos que este artículo, publicado justamente hace 9 días, habla de que la probabilidad de que una PCR sea negativa, de un resultado negativo para la infección, digamos que es superior a medida que es inferior a medida que los síntomas empiezan a aparecer y luego vuelve a repuntar a medida que la infección se va desarrollando. Con lo cual, hemos de tener en cuenta el momento que recogemos la muestra para la PCR, porque nos podrá dar una correlación con una posibilidad alta de falsos negativos. Para mí este artículo resume de manera magnífica lo que sería la interpretación de los test diagnósticos para esta infección. Sabemos que hay un aislamiento del virus que empieza a ser importante unos días antes de la presencia de síntomas y que decrece a partir de la primera semana, claramente. No así
la positividad de la PCR, que puede ser positiva más allá de las 3-4 semanas de la aparición de síntomas. Como ven aquí, la respuesta serológica, la IgM, pues aparece a partir de la segunda semana, y la IgG se puede mantener más allá, aparece también junto a la IgM, y no sabemos si podríamos tener posibilidad de reinfecciones por el escaso tiempo que tenemos de seguimiento de esta enfermedad. Bien, espero que les haya interesado esta primera parte de la disertación. Les hablaré a continuación de los casos pediátricos de nuestro hospital de manera muy gráfica. Aquí pueden ver un flujograma del primer mes de la pandemia en Barcelona, donde se recogieron 117 pacientes para los cuales se realizó una PCR, un total de 187 muestras analizadas. 19 de ellas fueron screenings porque se trataba de pacientes con alguna patología de base, tanto hemato-oncológico como pacientes con trasplantes renales, etc. Sospechas clínicas eran 86 pacientes, y hijos de madres infectadas se reportaron 12, uno de ellos fue positivo para la PCR, pero fue positivo a las 24 horas de vida, y la PCR fue negativa al nacer. Entonces tenemos dudas realmente de que este caso fuese una transmisión vertical, y parece más una transmisión horizontal postnatal, posterior al parto. En las sospechas clínicas tenemos que en ese primer mes de la pandemia reportamos que un cuarto de los casos positivos tuvieron falsos negativos para PCR previamente al diagnóstico. Esta es la gráfica, la curva epidemiológica de la pandemia en nuestro hospital. El primer caso sospechoso digamos en rojo, naranja, tiene los casos sospechosos no confirmados, y en azul los casos confirmados. Ven aquí que la pandemia afectó principalmente a finales de marzo y principios de abril, con gran claridad. Se trata del primer mes de los casos que tuvimos. Luego verán cómo la pandemia siguió en las semanas posteriores. Aquí pueden ver la comparación de casos que dieron una PCR positiva con otros que no pudieron ser diagnosticados o no pudieron confirmarse. Ven que la distribución por sexos es muy parecida. Llegamos a tener un 20% de casos ingresados en la unidad de curas intensivas. No todos reportaron fiebre, solo un 76% de ellos. Un 50% presentaron alguna sintomatología respiratoria, y como pueden ver aquí, más de un cuarto de ellos, 26%, reportaron alguna sintomatología gastrointestinal. Tuvimos más de un 50% con una radiografía compatible con neumonía, que comparando los casos confirmados con los casos sospechosos nos da estadísticamente una significación que luego en el análisis multivariable no fue así. Aquí pueden ver que uno de cada 3 niños necesitaron en algún momento administración de oxígeno suplementario, un 12% ventilación mecánica invasiva y un 10% soporte inotrópico. 2 murieron, 2 fallecieron, pero eran dos casos que no se llegaron a confirmar y que tenían una patología de base muy avanzada. Uno de ellos era un sarcoma de Ewing con una situación muy dramática, y el otro era un trasplantado que acabó falleciendo. Aquí pueden ver en este resumen los 27 pacientes que hemos registrado confirmados hasta fecha de 15 de mayo, sobre un total de unos 250 casos a los que realizamos la PCR. La edad mediana de estos niños fue de 7 años, un predominio femenino, 55% de ellos. Como comentaba Gabriela en la introducción de la charla, cerca de un 45% tuvieron algún contacto con pacientes o con familiares confirmados de COVID, 37% de ellos concretamente. Tuvieron manifestaciones clínicas 67%, tos 37%, disnea 1 de cada 3,
odinofagia 14-15%, rinorrea más o menos igual, y un 7% al final acabaron teniendo como manifestaciones dolor abdominal, diarrea y vómitos. Como pueden ver en nuestra serie de 27 pacientes, 3 de cada 4 de ellos tenían alguna comorbilidad, porque somos un centro de referencia para toda la región y eran pacientes que el primer, digamos, en una primera sintomatología ya nos acudían para, digamos, para intentar confirmar o descartar la infección por COVID ante cualquier sintomatología tipo fiebre, tos, etc. Estaban 30% de ellos en tratamiento inmunosupresor en esos momentos. En cuanto a datos de laboratorio, me centraré principalmente en la linfopenia. A diferencia de los adultos, bueno, algunos de ellos sí que tuvimos linfopenias de 600, pero digamos que el valor medio de los linfocitos fue de 1100, con lo cual es un valor superior a los que reportan los adultos. Una PCR muy elevada, una procalcitonina en 14 de ellos prácticamente normal, sin ninguna elevación. En cambio, valores de dímero, interleuquina 6 y ferritina elevados. Y, como comentaba antes, pues 1 de cada 5 tuvieron una PCR inicialmente negativa y 2 tuvieron coinfecciones con un metaneumovirus o con rinovirus. Aquí les muestro imágenes de algunos pacientes. Esta es una chica de 15 años que presentaba febrícula, llevaba 24 horas con una febrícula asociada a disnea en los días previos. Y como pueden ver aquí, el derrame pleural asociado a la neumonía basal derecha, y era una niña con una cardiopatía grave y que estaba en lista de trasplante cardíaco. De hecho, bueno, esta niña superó la infección por COVID y se pudo trasplantar una vez superada la infección en pleno periodo pandémico. Es el único caso de trasplante cardíaco en pediátrico que se ha producido yo creo que en todo el mundo, o en toda Europa al menos, en pleno periodo de pandemia por COVID-19. Esta niña, como pueden ver, progresó, evolucionó favorablemente, pero además se solapaba su neumonía con la descompensación de la cardiopatía de base. De hecho, mejoró al administrar diuréticos y la clínica, la sintomatología cedió bueno, al cabo de unos días, al cabo de una semana, y se pudo altar para luego trasplantarla al cabo de unos días. Este es un segundo caso de una niña de 9 años, donde pueden ver también aquí un infiltrado retrocardíaco. Esta niña llevaba 4 días con tos y mucosidad, no tenía fiebre, se le realizó una radiografía de tórax, un aspirado nasofaringio, no tenía criterios de ingreso y se pudo seguir telefónicamente con una evolución favorable en domicilio. ¿Por qué la seguimos telefónicamente? Pues para evitar el riesgo de poder adquirir alguna infección nosocomial. Establecimos un periodo de guardias 24 horas, 7 días a la semana de contacto telefónico con todos los pacientes con sospecha de COVID, y la verdad es que es una de las acciones que nos ha gratificado más de toda esta pandemia, bueno, el trabajo en equipo y el poder seguir estos pacientes aunque fuese telemáticamente. Este es otro caso, un niño de 10 años con 3 días de fiebre, tos y mucosidad de vías altas, que en las últimas 12 horas asociado a un dolor torácico. Como pueden ver aquí, hay un filtrado parailiar izquierdo, no tenía criterios de ingreso y también en este caso pues se pudo seguir telefónicamente en el domicilio del paciente. Este, por contra, nos dio muchos quebraderos de cabeza. Es un recién nacido de 14 días que ya había estado ingresado previamente en la UCI neonatal por una sepsis neonatal precoz, un situs inversus, como pueden ver aquí en la radiografía. Llevaba 24 horas de dificultad respiratoria y ingresó porque necesitaba realmente un soporte de oxígeno. Se le hizo una radiografía donde pueden ver esta imagen, se le recogió hisopado de aspirado nasofaringio y a las 12 horas de ingreso realmente empeoró con un infiltrado que afectaba pues más de medio hemitórax izquierdo, un empeoramiento claro clínico y radiológico que precisó ingreso en la UCI pediátrica durante 5 días y que
Curiosamente, es uno de los casos cuya PCR fue negativa al inicio y no se obtuvo una positividad del hisopado hasta el día 21, cuando ya llevaba unos cuantos días ingresado. Este caso empeoró a día 27, como pueden ver en esta imagen, con una telectasia. Lo que nos ha llamado mucho la atención es que son niños que generan unas secreciones bronquiales, sobre todo los niños intubados que hemos tenido en la UCI pediátrica, muy espesas, que requieren una fisioterapia intensa, que requieren digamos, una atención en cuanto a manejo de soporte, de medidas de soporte muy intensa, y que no obstante, por ejemplo, este niño acabó ingresado más de un mes con una evolución que fue lenta, pero acabó siendo favorable, y la radiografía prealta fue normal sin alteraciones. Este es otro caso de un niño de 5 meses que ingresó por otro motivo, por una intervención quirúrgica, por una coartación de aorta que le repercutía con una disfunción ventricular grave. Es un niño que estaba asintomático, no tenía ni fiebre, ni tos, ni ningún síntoma asociado a COVID. Se realizó un aspirado en el contexto epidemiológico de COVID porque la madre tenía sintomatología compatible. La PCR dio positiva y la radiografía es esta que pueden ver aquí, con un infiltrado, una imagen de infiltrado en el lóbulo inferior derecho, una cardiomegalia importante. Se inició tratamiento antibiótico endovenoso y hidroxicloroquina, porque en aquellos momentos parecía que era lo que podía funcionar mejor en este tipo de pacientes. Luego evolucionó correctamente y se pudo altar sin ningún problema. Este otro caso es una niña. Este caso, la verdad es que es el único caso que hemos tenido. Es una niña de 13 meses, es una prematura de 29 semanas que inicia síntomas el 16 de marzo. De base tenía una neumopatía que no quedaba claro si era una displasia broncopulmonar o una neumopatía intersticial que no estaba acabada de filiar. Ingresó en UCI el día 20 por un empeoramiento clínico y una inestabilidad hemodinámica. Se sospechó una miocarditis porque tenía el factor natriurético y la troponía elevadas, y es otro de los casos, como comenté antes, con una PCR negativa inicial que posteriormente positivizó. En ese momento aplicamos todas las medidas terapéuticas, como pueden comprender, tanto antivirales, Caletra, lopinavir, ritonavir, que luego se cambió a Remdesivir. Es la única paciente que hemos tenido bajo tratamiento con Remdesivir hasta el momento. Se administró también hidroxicloroquina de acitromicina, y finalmente, por esta afectación cardíaca, por esta sospecha de miocarditis, se acabó administrando inmunoglobulinas endovenosas, interferón subcutáneo. Esta es otra paciente de 15 años, como pueden ver, con un neumotórax que afectaba, de base tenía un asma bronquial, presentó tos, dolor torácico en punta de costado, con una anosmia, también una ageusia, y esta paciente requirió de un drenaje torácico y finalmente de una intervención quirúrgica porque tenía una bulla pulmonar que necesitaba, que no pudo ser controlada con drenaje. Finalmente evolucionó bien. Pueden ver aquí la imagen de condensación que afectaba al lóbulo, al hemitórax izquierdo, y la afectación también por el neumotórax derecho. Este es el último caso que les presento y es uno de los casos Kawasaki-like que hemos visto durante todo este tiempo. Es un niño con una trisomía 21, con un canal auriculoventricular completo, que ingresó el 25 de marzo por una insuficiencia cardíaca descompensada en el contexto de COVID. Requirió y ha requerido ventilación mecánica por más de un mes y ha estado con fiebre durante 35 días. Hizo un exantema a los 5 o 6 días de ingreso. Eso coincidió un poco con las sospechas iniciales que nos llegaban, los reportes de Inglaterra, etcétera, de Kawasakis asociados a COVID. Recibió múltiples tratamientos antivirales, lopinavir, ritonavir,
hidroxicloroquina, etcétera, que no tuvieron ninguna respuesta hasta que se administró inmunoglobulina endovenosa a 2 gramos por kilo, que se tuvo que repetir, y metilprednisolona a 2 miligramos kilo día por un periodo de una semana. Este caso, junto a 2 más con miocarditis y una pericarditis con ascitis, son los casos de respuesta inflamatoria multisistémica que hemos tenido en nuestro hospital. Aquí pueden ver un poco el resumen de imágenes radiológicas más frecuentes que hemos observado. Generalmente vemos infiltrados que son bilaterales, difusos y de localización periférica. En los TACs que hemos realizado, imágenes de vídeo deslustrado, como se comenta también en los adultos, signos de halo en un 50% de ellos. La mayoría de los TACs los infiltrados son subpleurales y en lóbulos inferiores y no se acostumbra a ver derrames pleurales. Yo he reportado, como han podido ver, algún caso, pero generalmente no tenían asociado ningún derrame pleural, ni adenopatías ni cavitaciones en las imágenes radiológicas. Bueno, ¿y qué comentar del tratamiento? Bueno, pues de nuestra serie, más de un 44% de ellos necesitaron en algún momento tratamiento con oxígeno, con un periodo largo de suplemento de oxígeno, casi 2 semanas, con cánulas de alto flujo en 1 de cada 3 de ellos y con ingreso en UCI en 1 de cada 4, 25%, 3 de ellos con ventilación mecánica invasiva y 1 con no invasiva. Los días de ingreso son largos, medianas de una semana. Como comenté antes, 4 casos de Kawasaki-like y 1 de cada 3 con complicaciones. Tratamientos antivirales no les voy a discernir aquí cuáles y en qué momento, pero hemos utilizado antivirales, hemos utilizado tanto hidroxicloroquina como remdesivir como Caletra, en algunos casos combinados la hidroxicloroquina con acitromicina. Hemos utilizado corticoides y tocilizumab en un paciente, por ejemplo, y en 4 más un paciente, en 5 pacientes inmunoglobulinas endovenosas. Y bueno, intentando responder la pregunta de la doctora Gabriela al inicio, bueno, ahí ya, digamos, hay algunas hipótesis que lanzan algunos autores en cuanto a por qué los niños son menos sintomáticos. Bueno, una explicación podría ser que el receptor de la enzima conversor de angiotensina pues tuviese una expresión clínica diferente en esta población pediátrica. Pero no obstante, bueno, pues los niños menores de 1 año parece que tienen mayor riesgo de complicaciones, con lo cual esa menor expresión, bueno, quizá esa edad tampoco cuadraría con esa menor expresión. Quizá en estos casos la coinfección con otros virus podrían ser factores de confusión. El daño endotelial está claro que en una edad avanzada, enfermedades cardiovasculares y diabetes son factores de riesgo para COVID grave. Y si el endotelio está lesionado, pues hay una mayor respuesta inflamatoria y eso puede desencadenar una tormenta de citoquinas y los niños sanos, pues generalmente pues ese daño endotelial pues no lo tendrán y eso podría evitar el desarrollo del proceso inflamatorio. También se habla de la inmunidad innata. Bueno, ¿qué papel juegan en esos pacientes, en esos niños, pues las vacunas, el uso de vacunas atenuadas? ¿Qué papel juegan vacunas como por ejemplo la vacuna de la gripe, que también usa la ruta de interferón 1 y que podría tener un impacto en la respuesta inmune? Bueno, esto tendremos que responderlo en los próximos meses, quizá semanas o meses, pero lanza un poco al aire estas preguntas que lógicamente actualmente pues quedan sin respuesta. Ya hay un artículo, es de ayer, no les engaño, es publicado online el 20 de mayo, donde se ve que la expresión del gen que codifica el enzima conversor de angiotensina en la edad pediátrica pues, es mucho menor a nivel nasal y esto podría podría dar lugar a una explicación de por qué los niños tienen menos afectación o presentan síntomas más leves. Bueno, les quería acabar ya la disertación explicándoles un poco la reorganización del hospital en tiempos de COVID. Ha sido un periodo muy, muy, muy intenso, agotador realmente y que nos ha servido a todos para
resetearnos de alguna manera. La creación de un grupo específico de atención al paciente pediátrico y un espacio COVID en el hospital infantil ha sido muy positiva, ha evitado brotes nosocomiales. La realización selectiva de pruebas microbiológicas en casos de sospecha clínica de momento no ha supuesto ningún problema en ese sentido. Es importantísimo la afectación multidisciplinar de estos pacientes, no solo a nivel de enfermería, a nivel de diferentes especialistas, sino a nivel de pruebas de imagen, a nivel de disponibilidad de colegas para ecografías torácicas, para ecocardiografías, etc. Y a pesar de estos cambios vividos en las últimas semanas, se han generado protocolos que se han consensuado y se ha mantenido la capacidad de investigación en el campo de COVID. De hecho, se están en estos momentos en marcha más de 20 proyectos en el Hospital Infantil de Vallebrón para COVID-19. Como conclusiones, simplemente remarcarles que la mayoría presentaron síntomas leves, que algunos pudieron ser tratados de forma ambulatoria, que la mayoría de nuestros niños tenían alguna enfermedad subyacente, que hay un porcentaje que necesitan cuidados intensivos y que es mayor que los estudios publicados anteriormente. Ojo a los falsos negativos para SARS-CoV-2 en etapas iniciales de la enfermedad y que a tener en cuenta casos de respuesta inflamatoria multisistémica, porque se pueden presentar después digamos, del brote de la pandemia en sus consultas y como ha ocurrido en nuestro país. No por ello tenemos que dejar de vacunar a los niños con vacunas en el calendario vacunal. Este artículo publicado recientemente por el CDC pues, nos explica que a niños, aquí pueden ver las edades, pues, la cobertura vacunal para vacunas del calendario pues, ha disminuido en este año 2020 comparativamente al periodo 2016-2019. No nos olvidemos que los niños también necesitan esas vacunas para prevenir otras infecciones. Ya simplemente darles las gracias a Argentina por su amabilidad y por la disponibilidad. Acabo con esta imagen de 14 años, hace de 14 años, con el profesor Freili, con el profesor Altech y con su equipo en el Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y con nuevos amigos, amistades que probablemente perduran toda la vida, con Gustavo y Gabriela en el Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría del año pasado en Rosario. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Anthony. Excelente disertación, muy claro. Me contestaste casi todas las preguntas que hice y no lo habíamos practicado. Te agradezco muchísimo. No quiero olvidarme de agradecer a la comisión directiva por facilitarnos realizar estos Zoom, al comité de infectología, y también comentarles que la doctora Ángela Gentile iba a intervenir con preguntas y dando datos acerca de lo que está transcurriendo en nuestro país, pero tuvo una reunión muy importante. En este momento se están decidiendo cosas en nuestro país. Yo lo que interpreté, Anthony, en cuanto a nuestro país, estamos en una situación de segmentación geográfica donde hay provincias que tienen más libertad o más flexibilidad de las medidas, y, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y Cava tienen más rígidas esas medidas, por el hecho de que hay gobernadores o intendentes que pueden flexibilizar algunas medidas y otros las tienen que tener más rígidas de acuerdo a la circulación del virus. Por lo que yo entendí de la charla, en la situación que nosotros estamos, es como que podemos tener cierta flexibilidad, pero con mucha cautela. Me refiero a cautela, el hecho de tener que testear, ¿no? De tratar de detectar los casos, hacer el seguimiento de los contactos, en ser muy cuidadosos en esa medida. Te quería preguntar si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas. En esa gráfica que mostré al inicio de mi disertación pueden un poco valorar que nosotros pasamos por esa fase inicial que ustedes están pasando ahora.
quizá nos vimos con la pandemia muy de frente, muy de golpe, a pesar de que teníamos en Italia ya nos llegaban informaciones de que los casos que había eran graves y que teníamos que estar en alerta, pero digamos que ustedes tienen ahora todo el camino por delante y yo creo que tampoco sabemos en estos momentos el factor estacional qué papel va a jugar, qué papel juega en esta infección. Si nosotros estamos ahora viendo muchos menos casos, pero ¿por qué? Porque quizá ya acabamos, digamos, la curva epidémica o porque estacionalmente nos dirigimos a verano y quizá en otoño tengamos, en nuestro otoño, octubre, noviembre, quizá tengamos un mayor un rebrote. Eso todavía no lo sabemos y como comentabas, estáis en una situación ahora que quizá os permite tomar algún tipo de medidas mucho más generosas, pero siempre con un testeo, con una vigilancia muy estricta de posibles brotes y posibles localizaciones conflictivas. Perfecto. Gustavo, ¿vos tenés las preguntas del público? ¿Querés comenzar? Buenas tardes. Primero agradecer la excelente disertación del doctor Soriano. Gracias a Gabriela por la introducción. Y bueno, fueron bastante ordenados para hacer preguntas. Los invitamos también a los que aún no lo hicieron, si las quieren ir subiendo. Hay preguntas tanto en el Zoom como en el Facebook. Acá, Anthony, preguntan si querés comentar algo sobre el compromiso de los pediatras. Si tenés idea del porcentaje de pediatras, preguntan, infectados en el país, o por lo menos en el Sí, Valle Bravo. correcto. He visto la pregunta. Bueno, digamos que nos tuvimos que reinventar al inicio de la pandemia. Hubo muchos pediatras que tuvieron que, sobre todo residentes en formación y pediatras jóvenes que representaban mayor riesgo para contagiarse o un menor riesgo para morbilidad asociada a COVID, que tuvieron que reubicarse en unidades de adultos, de atención de cuidados intensivos. Hubo un momento que después de las primeras semanas que realmente temíamos que faltasen equipos de protección individual, que teníamos miedo de que no pudiesen, de que no pudiésemos tener para todos y que eso generaba una incertidumbre. Y hasta el momento no tenemos con exactitud el porcentaje de pediatras que se infectaron, pero se está hablando de que un 10% de profesionales de la salud, 10-15%, se pudieron infectar en algún momento por esta infección, por esta pandemia. Con lo cual es un porcentaje mucho más elevado que el que se estima ahora que afectó a la población general. Se estima que en datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que un 5% de la población general en España se infectó por COVID. Eso dobla digamos, multiplica la cifra que nosotros vimos en profesionales sanitarios. A continuación, hay alguien que escribe en catalán. Sí, lo veo. Ya la contesto yo. Parece que, bueno, yo lancé esas hipótesis. Hay otras hipótesis que también, ¿por qué los niños se infectan menos o por qué no manifiestan tanto como los adultos? Una hipótesis sería porque tienen una menor expresión del gen, del receptor de la enzima conversor de la angiotensina. Esa podría ser una explicación. Podría ser también una inmunidad cruzada con otros coronavirus estacionales, previamente pues coronavirus el 229E, etcétera, etcétera, que ya habrían adquirido estos niños. La verdad es que no tenemos ahora mismo una explicación de por qué este virus se está comportando de esta manera en niños y de forma diferente en adultos. Bien.
preguntan acerca de la utilidad del dímero D, qué experiencia, bueno, lo comentabas, pero Sí, si querés comentar algo más sí, acerca del dímero. Nosotros, Gustavo, lo que hicimos es crear un preconfigurado, una petición estándar en todos los pacientes, donde todos los pacientes con sospecha de COVID iban a tener testado tanto el hemograma como la bioquímica, como la función renal hepática, como la PCR, como el D-dímero y como la interleuquina 6. Eso era básico, perdón, y la procalcitonina. Eso era un preconfigurado básico que nosotros lanzábamos ante cualquier paciente con sospecha de COVID. Si ya disponíamos de esos datos, aunque la PCR era negativa, si teníamos un D-dímero elevado, si teníamos una interleuquina 6 elevada o teníamos una PCR elevada, teníamos algún otro marcador como una linfopenia que ya nos hacía sospechar alguna cosa, ese paciente, digamos, se aislaba y se ubicaba ya en una zona COVID donde podíamos aplicarle medidas de tratamiento, de aislamiento y de prevención de infección nosocomial. Sí. Bien. Respecto a... en cuanto comentaste algo acerca del paciente, del recién nacido, que había testeado positivo, pero a las 24 horas, y que estaba la duda si era transmisión materna o no. Ese recién nacido dio negativo al nacer, o sea, justo al nacer se le recogió un hisopado, dio negativo y a las 24 horas recogimos una segunda PCR que dio positiva. No hemos tenido hasta el momento ningún caso documentado de transmisión vertical, o al menos con una sospecha alta de transmisión vertical. Sé que ya ha habido una publicación recientemente que salió esta semana de caso de probable transmisión vertical, pero la verdad es que nosotros no hemos visto ningún caso todavía. Respecto a las lesiones cutáneas, una de las preguntas, si hisopan todas las lesiones cutáneas o solamente las que tienen lesiones cutáneas y algún otro síntoma. Solo hisopamos las lesiones, los niños que requieren ingreso, lo estamos siguiendo, lo estamos haciendo todavía en el momento actual. Quizá ahora podemos hisopar con más tranquilidad o sin esa presión que teníamos en esos momentos, pero en un momento determinado se tuvo que hisopar solo a los niños que ingresaban y que estaban peor, que estaban más graves. Había niños que, algunas de las imágenes que puse corresponden, que no se hisoparon, se asociaron desde primaria, desde atención primaria también nos enviaron a algún niño con presentaciones de afectación cutánea, pero eran sospechas. Está claro que hay una relación clara, ahora estamos viendo menos niños con esas lesiones, con lo cual parece que la asociación con COVID es evidente. Comentabas el caso de un paciente de ustedes que había testeado positivo a los 21 días. Acá preguntan si a los 18 días la PCR podía ser falso o negativo. Sí, tema de falsos negativos y falso positivo. Podría ser. De hecho, el valor predictivo positivo o negativo depende de la prevalencia de la prevalencia en ese momento de la infección, con lo cual ese valor predictivo positivo puede variar en función de la evolución de la epidemia. Está claro que en plena epidemia, digamos, en pleno brote, la probabilidad de que un hisopado fuese positivo, el valor predictivo positivo era más alto, está claro. Pero no hemos de olvidar en qué momento se recoge el hisopado en relación también al momento de la epidemia. Gustavo, le quería preguntar al doctor que leía en unas preguntas en cuanto a la PCR en pediatría, el porcentaje de sensibilidad es alrededor de un 60% al ingreso, Correcto, ¿no? correcto. Por lo cual, si uno considera que ese cuadro es compatible, debería repetirlo a las 48 o 72 horas
Correcto, Y es lo si que fuera hacemos. posible, una muestra respiratoria baja, ¿no? Correcto, sí, sí, el rendimiento de muestra respiratoria baja, Gabriela, es muy superior, como pudiste ver en ese artículo, pero también en otros que han salido publicados posteriormente. El esputo tiene un rendimiento superior en niños mayores que tienen capacidad de esputar, lógicamente, que no el hisopado nasofaringio. Y está claro que niños, por ejemplo, que inicialmente testaron negativos para PCR, niños que acabaron en UCI y que digamos, la primera muestra a través del tubo endotraqueal fue positiva, con lo cual esos niños claramente habían reportado un falso negativo anteriormente. Es un dato que nos llama, que yo creo que de cara a la práctica tiene que ser importante. Si la sospecha clínica es alta, hay que tratarlos Repetirla. como tal. Y otra de las preguntas, Anthony, que se repite es si ustedes pudieron dividir bien el hospital en COVID, no COVID, si internaban los niños con sus padres, Sí, porque nos da mucho trabajo a nosotros sí, esta parte. de hecho, ha habido conflictos, no negaré que ha habido conflictos en cuanto a momentos de adaptación de las diferentes áreas de hospitalización. Ha habido conflictos porque nos hemos ido adaptando a la epidemia. Inicialmente, en adultos tenían 2 plantas completas de ingresados por COVID, que acabaron siendo 10 plantas del hospital, con más de 800 casos a la vez en el hospital ingresados. Se tuvo que habilitar una UCI nueva en el hospital traumatológico y una UCI nueva en el hospital pediátrico, con lo cual recibíamos en UCI pediátrica, por ejemplo, nosotros a las gestantes que no se podían ubicar en el hospital de adultos. Toda esa correlación se tenía que hacer casi a diario, y ahora lo que hemos dejado es habilitada una planta entera para COVID y el resto de plantas para no COVID. De manera que tienen un circuito diferente, tienen un elevador, un ascensor diferente para COVID, tienen una entrada de paciente diferente, y el profesional que trabaja con COVID no trabaja con el resto de pacientes. Y lo mismo al revés. Pacientes, profesionales que han trabajado con pacientes no COVID no han trabajado con pacientes COVID. Perfecto. Sí, sigamos, Gus, si querés, con las preguntas del público. Respecto, hacías un comentario acerca de la importancia de la telemedicina. ¿Ustedes hacían triage telefónico también, aparte de hacer el seguimiento de los pacientes? Sí, de hecho, las consultas externas se han minimizado, consultas externas para otro tipo de pacientes. Estoy hablando de tuberculosis, de casos de inmunodeficiencias, de casos de post-trasplantados, etc. Esos casos se han podido seguir telemáticamente. Se ha creado en la plataforma digital de la historia clínica, se ha creado una visita telemática, con lo cual a la familia le llega un mensaje como si estuviese en una sala de espera, que conecta directamente al profesional que está enviando ese mensaje, o sea, esa video llamada. Se contacta con el paciente, con la familia, y muchas veces realmente nos estamos replanteando el seguimiento de muchos pacientes en infectología y en otras especialidades, y hacerlas, según cómo vaya la epidemia, la pandemia en los próximos meses, pues hacerlas de forma no presencial. El agradecimiento de las familias en relación al seguimiento telefónico de los pacientes con COVID ha sido fantástico, y nos lo han agradecido muchísimo. Sí. No se oye. No sé. Respecto de los pacientes que comentabas, de los que habían estado internados, que mostrabas las radiografías, ¿esos pacientes después los pudieron ir siguiendo? En cuanto a si Sí. preguntan acá sobre secuelas respiratorias en estos pacientes. No ha habido ningún, excepto, ¿recuerdan bien aquella neumopatía intersticial, aquel caso que comenté era uno de los iniciales? No ha habido ningún caso con secuelas secundarias a COVID, y no nos hemos encontrado en pacientes pediátricos problemas de
tromboembolismo pulmonar, como sí ha sucedido en adultos, o fenómenos trombóticos que afectasen a órganos importantes, ¿vale? Sí que esos fenómenos trombóticos, tuvimos una paciente que no he presentado en el listado que ofrecí, que debutó con una trombosis de la extremidad superior derecha y que era una paciente que llevaba un catéter y que ese catéter trombosó y dio una PCR positiva para COVID. Realmente se ha visto que los fenómenos de coagulación intravascular diseminada asociados a COVID en adultos, o al menos, están claramente demostrados. Quiero recordarlo, Gustavo, perdóname, lo de la encuesta, que no se olviden de contestar, para, bueno, es todo para mejorar, que son muy interesantes y la verdad que estamos más conectados que nunca. A través del Zoom estamos muy conectados. Una de las preguntas es acerca de la lactancia. ¿Qué conducta tomaron respecto al recién nacido y la lactancia? Esta es una pregunta muy interesante, Gabriela, porque suscitó también controversia. No hay ninguna limitación en cuanto a lactancia. Madres positivas para COVID han podido amamantar a sus hijos utilizando barbijos, como le llaman ustedes, o algún tipo de medida de protección. No se ha visto ningún lactante que se infectase, que fuese grave realmente, tomando esas medidas de prevención, y consideramos que es imprescindible mantener ese tipo de alimentación. Sí. Totalmente. Respecto al personal de salud, volviendo al tema anterior, preguntan si los médicos de atención primaria piensan que se contagiaron más que los pediatras que trabajan en el ámbito hospitalario. Sí, también esta pregunta tiene un poco de trampa, porque realmente hubo un momento un momento de la epidemia que habían profesionales de pediatría de primaria que acabaron siendo reubicados en hospitales haciendo guardias y de permanencia periódica, combinando con profesionales del hospital. Con lo cual, algunos centros tuvieron que reubicarse, algunos centros que tenían pediatras de primaria se acabaron reubicando o centralizando la atención en pocos centros. Ahora esta situación está volviendo otra vez a la normalidad, y los pediatras de primaria, que yo sepa al menos, no se han infectado más que los pediatras de hospital, o que digamos que a diferentes niveles asistenciales no ha habido una diferencia en cuanto a profesionales contagiados. Quiero llamar la atención en favor de la atención primaria, que es un peldaño imprescindible en el seguimiento de todos estos pacientes tras el alta, porque sin ellos no seríamos capaces muchas veces de seguir la evolución de todos estos pacientes. En estos momentos, al menos aquí, tendrán un papel importantísimo porque se empiezan a testear, se empiezan a hacer PCRs ya en primaria, para poder identificar y para poder evaluar cuál es la seroprevalencia de la población pediátrica en nuestro entorno. Aparte serológicos. Hay una pregunta en Facebook que pregunta sobre si hay alguna experiencia, a lo mejor no en pediatría, pero que sepas en el hospital, con respecto al plasma de convaleciente. Sí, en pediatría no hay experiencia. En adultos sí que se ha administrado plasma de pacientes recuperados de COVID. Y la verdad es que es uno de los tratamientos prometedores que está en la agenda, y que probablemente, y de hecho por colegas de adultos, hay ensayos en marcha, con ensayos randomizados y con administración de plasma en pacientes, para ver si realmente el periodo de recuperación o la estancia hospitalaria puede disminuir en este paciente tratado con plasma.
Respecto a los pacientes que se encuentran en tratamiento con inmunosupresores, Sí. bueno, comentabas vos, los pacientes que presentaste eran todos con enfermedad de base. Sí. ¿Alguna experiencia o algo que quieras comentar? No, era una gama muy variada de pacientes, algunos de ellos oncológicos con sarcoma de Ewing, osteosarcoma, etc. Otros con recién trasplantados, trasplantados renales, trasplantados con progenitores hematopoyéticos. Otros eran pacientes que recién habían debutado con una leucemia linfoblástica. Era una amalgama muy variada de pacientes, pero sí que al ser referente de pacientes complejos en toda Cataluña, pues ese sesgo en cuanto a la selección de los pacientes pues existe, y nosotros tuvimos que asumir, bueno, a pesar de que 70% de ellos, de los confirmados, estoy hablando, tenían alguna patología de base, pues la verdad es que evolucionaron bien para la infección por COVID, y no se asoció una mayor gravedad en función de la patología de base, como ya publican otros artículos también. ¿Tuvieron Y, coinfecciones simultáneas? Dos casos de rinovirus asociados a COVID y 2 casos de metaneumovirus. El resto de pacientes fueron negativos para todo el testaje de los diferentes virus respiratorios, que abarca 16 y que incluye virus de la gripe, VRS, meta, adeno, bueno, todos los Sí. demás. Hacían simultáneamente el test para COVID y, digamos, el panel viral o Sí, FilmArray sí, lo que sí, usen para correcto. saber si había coinfecciones. Exacto, exacto. Lo utilizábamos siempre, en todo caso ingresado, que sobre todo los casos confirmados, pero también los casos con sospecha que no acababan de confirmar, en todos ellos realizamos la PCR múltiple, sí. Una de las preguntas es si utilizaron BNI Sí, 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 en no invasiva. pediatría que está Sí, sí, contraindicada. sí, solo fue un caso, y fue porque no, bueno, fue un caso del inicio, pero la verdad es que después siempre la no invasiva pues se reservó y no se volvió a utilizar, no, nunca más, no, Muy bien. por el riesgo. Gustavo, ¿querés que hagamos las 3 últimas preguntas? perfecto, Así lo dejamos dale, descansar a Anthony, que Acá, es tarde. lo liberamos. acá son las 10 menos 20 de la Sí, noche. por eso, por eso. Sí. ¿Hay algún comentario que quieres hacer respecto de la inmunidad residual? Que hay una de las preguntas. Si Eh, pudieron hacer el testeo ustedes o están haciendo testeos de inmunidad. Eh, bueno, es una pregunta que se tendrá que responder en el futuro. Está claro que no sabemos si esos casos que tuvimos están en seguimiento, todos ellos, por un equipo específico, y lo que no sabemos es si la serología realmente, si los anticuerpos van a durar o no. Parece que en un estudio modelo animal, en macacos, podría ser que sí, pero tampoco se testaron a largo plazo. Con lo cual hay que wait and see, y hay que ver cómo acabará esto. Sí. Estoy buscando acá en Facebook a ver qué otras preguntas subieron. Y lo otro es si los coronavirus, otros coronavirus que producen el resfrío, ¿no? Se está viendo si habría algo de inmunidad cruzada, Podría ser, podría ser. y algunos estudios demuestran que esos anticuerpos durarían entre 2 y 3 años, ¿no? Correcto. Correcto. Lo que entonces no llama la atención es que en las series publicadas, Gabriela, realmente los que afectan o los que se ponen más graves y los que realmente requieren más soporte ventilatorio, además, son los más pequeños, con lo cual quizá porque no han pasado otras infecciones o por otros coronavirus, esa sería una explicación. Está claro que tenemos muchas preguntas, pero todavía Sí, no podemos responder a todo eso sin es verdad, una evidencia científica. Sí. seguro.
¿Tenés alguna otra pregunta, Gustavo? No, en líneas generales fueron todas preguntas que están, que se repiten, pero que ya fueron contestadas, y creo que esto nos genera la inquietud para seguir buscando y nutriéndonos de los que tienen la experiencia, más que nada ustedes que ya pasaron por esto. Yo simplemente, Gustavo, yo soy un transmisor de información, representante de muchos colegas que trabajaron duramente estas semanas, y simplemente compartir esa experiencia, nada más. Muchísimas gracias. Mandan en el chat muchísimas gracias, están todos muy agradecidos, claro, siempre, y bueno, saber que contamos con ustedes, la verdad que nos gusta mucho compartir estos momentos, así que te agradecemos un montón. Enormemente a mí también, agradecido. Y bueno, agradecemos a toda la gente que pudo estar y acompañarnos, y seguramente si tienen preguntas las vamos a poder seguir transmitiendo lo mejor que podamos, y bueno, y seguir trabajando juntos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Dejamos descansar a Anthony. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.